Discipulado el día de hoy. ¿Sí? Hola, pastor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto que estás aquí para tu clase de discipulado. La vamos a disfrutar grandemente. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y sabemos que Dios tiene grandes revelaciones para nosotros, ¿verdad? Quisiera saber si se está escuchando bien o tal vez tenga el micrófono mal. A ver si me quieren hacer algún comentario. Sí, se escucha bien. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a dar este día. Como acabamos de comentar, estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y sabemos que Dios tiene grandes revelaciones para nosotros, ¿verdad? Dice así, vamos a Primera de Corintios capítulo 12 y mientras vamos a Primero de Corintios capítulo 12, ¿sí? Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, la palabra que tienes hoy para nosotros. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, nos lleva siempre a toda verdad y estamos expectantes de lo que vas a sembrar en nuestros corazones para nuestro bien, para el bien de la iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre preciosa. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer Primera de Corintios capítulo 12. Lo hemos estado leyendo, ¿sí? Capítulo 12, versículo 1 dice el Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto significa que Dios es el que hace la obra para que la iglesia local, la iglesia a la cual pertenecemos todos nosotros, funcione óptimamente como Dios la creó. Dice versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Dios quiere es la repartición de los dones de su Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos por favor a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2, 4. Alabado sea nuestro Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice así. ¿Sí? ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que ya estás aquí. Gracias a Dios. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. Es la voluntad de Dios que se manifiesten señales, prodigios, diversos milagros, hermanos, y repartimiento del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, según la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Según la voluntad del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Entonces, vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo es dada, hermanos, al cuerpo de Cristo para provecho de la iglesia, con la finalidad de que ésta funcione en armonía, con la guianza y el poder del Espíritu Santo, con la guianza y el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia necesita el mover del Espíritu Santo. Cada ministerio, cada función dentro de la iglesia, todas las operaciones, todos los ministerios, todo lo que funciona en la iglesia funciona por el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:7, vamos a Efesios 4:7, estamos dejando una plataforma, por decirlo así, muy importante para que todos nosotros podamos comprender mucho mejor todas estas escrituras. Efesios 4:7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos fue dada la gracia. La gracia habla también de los dones del Espíritu Santo por el favor de Dios, estos regalos que Dios nos da al cuerpo de Cristo como Él quiere repartirlos para, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, pero a cada uno de nosotros, y siéntete, hermano y hermana, siente que tú eres parte, porque eres parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Tú formas parte de la iglesia de Cristo, formas parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor, ¿sabes qué? Te equipa. El Señor te da, nos comparte de esos dones para que podamos comprender y podamos recibir lo que Dios quiere que recibamos cada uno de nosotros. Hola Patti, ¿cómo estás? Familia García Galindo, muy buenas noches, bendiciones, qué bueno que están aquí. Gracias a Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todos los dones operaban en el Señor Jesús. Y conforme a la medida del don de Cristo, la iglesia funciona como Cristo en la tierra. La iglesia funciona como Cristo en la tierra, pero como un cuerpo, no para una sola persona. Antes el Señor Jesús tenía, y cuando anduvo entre nosotros, se movía en todos los dones del Espíritu Santo. No quiere decir que no lo tenga, lo sigue teniendo. Pero cuando anduvo entre nosotros, entre los humanos, hola Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Anduvo entre nosotros, todos los dones funcionaban, operaban en él, pero ahora operan, funcionan en el cuerpo de Cristo que está formado por ti, por mí, por todos los miembros de la iglesia. Todos nosotros, tú y yo, puedes ver tu nombre, Apo, la familia García Galindo, Lulú, todo Patti, todos los que nos hemos, que somos parte del cuerpo de Cristo, todos, entre todos formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios dio a cada uno de nosotros dones para que podamos funcionar como un cuerpo unido. Aleluya. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, también aquí lo menciona. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así la escritura, Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, ¿sí? A cada cual que está entre vosotros, tú y yo, todos nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Pedro capítulo 4. Estamos repasando unas escrituras muy importantes, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro. Cambié de Biblia y entonces ahorita cuesta un poquito de trabajo encontrar los libros, pero ya me voy a familiarizar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, compártalo con otros, ¿sí? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todos, hermanos, en el cuerpo de Cristo son importantes. Tú eres importante. Sin ti, el cuerpo de Cristo está incompleto. Y en cualquier posición que Dios nos haya puesto en la iglesia, todos son de suma importancia, ¿sí? Desde las ayudas más sencillas que uno a veces piensa que es que si falto, nadie lo va a notar, nadie me va a extrañar. No, ¿sabes qué? Si tú faltas, el cuerpo de Cristo está incompleto. Y todos fuimos llamados para servir a Dios. Tu servicio en la iglesia es muy importante. Debes de servir en la iglesia local, ¿sí? En tu iglesia, debes de servir. Vamos a ver cómo, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, ¿sí? Y vamos a un ejemplo muy tangible de esto que el Señor nos está dando en este momento, que todos son importantes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice así, vamos al versículo 1, libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, gloria a Dios, ¿verdad? Que el número de los discípulos siga creciendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración de los que no son cristianos contra los que son cristianos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí los discípulos no estaban diciendo que el servir las mesas era de un bajo nivel. No, no se refiere a eso. Se refiere que ya estaban muy, vamos a decirlo así, sobrecargados con muchas actividades, unos cuantos dentro de la iglesia. Eso se está diciendo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiere decir que ministraban la palabra de Dios y también servían a las mesas, que no está mal, pero era demasiado trabajo para ellos. Versículo 3, dicen ellos: buscad pues, hermanos de entre vosotros, hermanos de entre los discípulos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo les iban a encomendar? Servir las mesas. Para servir a las mesas se necesita crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se trata con personas,
y tratar con personas con diferente crecimiento espiritual, se necesita la llenura del Espíritu Santo para no desmayar cuando alguien llegue a contestar incorrectamente por su crecimiento espiritual, ¿sí? Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice en el versículo 4, estamos en Hechos capítulo 6, versículo 4, Marinita. Y nosotros, dicen los discípulos, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, para servir a las mesas. Sí, se necesita fe para poder servir a las mesas, para poder servir en cualquier posición, por sencilla que parezca. Es importante. ¿Sí? Hola, Cali, ¿cómo estás? Buenas noches. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. Estamos en Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Las actividades de la iglesia estaban repartidas entre hermanos de la iglesia, ya no entre unos cuantos, ya había más hermanos que servían. Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermanita Martínez, buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia, ya vimos que cómo estaba Esteban, lleno de gracia y de poder. Significa, no era un poder propio, era el poder del Espíritu Santo para servir en esa posición en la iglesia. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ellos servían a las mesas, pero en el pueblo, entre la gente común, hacían milagros, señales, prodigios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo que moraban en cada uno de ellos. Amén. Bendito sea Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sí? Cuando uno de los discípulos del Señor habla la palabra de Dios, habla de la sabiduría de Dios y manifiesta el poder de Dios con milagros, señales, prodigios, cosas grandes y tremendas suceden. Amén. ¿Sí te das cuenta? Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Esto es importante y esto ellos servían a las mesas, o sea, el hecho de que se ponga la librería o se ponga los edecanes o la rica, todo lo que desayunamos en los alimentos que nos comparte Marinita. Para todos los servicios de la iglesia se necesita de la llenura del Espíritu Santo, porque se trata con personas y a veces hay desacuerdos o situaciones que con sabiduría, que con prudencia, se resuelven con hermanos crecidos en la palabra de Dios. Amén. Hola Eve, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita, buenas noches. Bien, vamos a ver, ahora vamos al capítulo 8, versículo 5. Dice así, entonces Felipe, ¿te acuerdas que Felipe estaba también en la lista de los que
eligieron esos 7 varones llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí está Felipe, mira. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacían ellos? Predicaban a Cristo. Manifestaban se manifestaba la palabra de Dios con milagros, señales, prodigios, para ellos también. Así que tu posición en la iglesia, hermanita, si estás en la puerta saludando a los que van llegando, sí, es importante, porque tú eres un discípulo y los discípulos debemos de servir al Señor. Si tú como discípulo no estás sirviendo al Señor, Dios nos está exhortando a que todos debemos de servirle a Él, al servir a los hermanos en la iglesia. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida hermanita. Saludos a Iván. Y dice así, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por quién? ¿Por Felipe? No, por el Espíritu Santo que usaba a Felipe. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estaba mintiendo, estaba engañando este mago a las personas. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Satanás es engañador y también hace milagritos, pero chiquitos, ¿sí? Aunque después pasa la factura. ¿Cuál es la factura? ¿Que pases a pagar a la tienda de Oxxo? No, 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 no. La factura es que viene por tu alma para llevarte al Hades, ¿sí? Cuidado con el engañador. Satanás es engañador, pero hay cosas hermosas que vienen del Espíritu Santo de Dios. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe estos que escuchaban al mago, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Pues ¿sabes por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios los ama a todos, ¿sí? Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Vio un poder mayor que él creía que tenía, que era un poder engañador. Pero vio el verdadero poder del Dios vivo y verdadero. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No tuvieron la actitud de, ¿y por qué los traen a ellos? Si nosotros podemos darles más palabra, ¿no? Porque con un cuerpo nos ayudamos unos a otros, según la posición que Dios nos haya dado dentro de la iglesia, ¿sí? Dice así, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿sí? Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La iglesia funcionando, operando bajo la voluntad de Dios. Hermanos, todos necesitamos de todos en la iglesia.
Tú eres importante. Sin ti la iglesia está incompleta. ¿Sí? No dejes que el adversario te engañe de que nadie te extraña o que nadie se acuerda de ti, porque nadie pregunta. Eso crees. Pero los hermanos se preguntan, ¿dónde está el hermanito que no ha venido, la hermanita que no ha venido? ¿Dónde están? Estamos orando. Dios los va a regresar a casa. ¿Sí? Es importante que estemos como el cuerpo de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿de quién son? Del Espíritu Santo. Vamos a ver una enseñanza que el Señor Jesús nos dio. Y esto está en Juan, capítulo 7, versículo 37. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Recordemos que estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y tiene mucho que ver todo esto que Dios nos está dando, más revelación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo es esa fuente de agua viva, es la fuente de agua viva, ¿sí? El Espíritu Santo siempre va a testificar al Señor Jesús. Por eso dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esos ríos de agua viva a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches, bienvenido. Ríos de agua viva. Aquí mismo, Juan capítulo 4, versículo 7. Juan 4, 7. Sí, recordemos, el Señor Jesús dijo, el que tiene sed, venga y beba de mí esos ríos de agua viva. ¿Sí? Bien. Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a cierto pozo. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el Señor, una fuente que salte para vida eterna. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
verdaderos adoradores. Si dice verdaderos adoradores, significa que hay falsos adoradores, unos que parece que están adorando, pero no están adorando. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, las escrituras y la adoración a Dios es lo que nos hace que sigamos siendo llenos de esas aguas vivas que el Espíritu Santo nos da. No os embraguéis con vino, dice el Señor, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo. Amén. Y lo da el Señor Jesús. Apocalipsis 22, vamos a leer del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Dice un río limpio, que sí que no tiene nada de contaminación, nada que lo adultere. Esa agua no tiene nada de suciedad o cosas que adulteren esa agua viva. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del Cordero. Del trono y del Cordero sale un río de agua transparente como cristal. Sí que es esa agua viva, que por la llenura del Espíritu Santo, Él va a hacer que de ti corran ríos de agua viva. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a otro, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Es decir, de ese río salían como dos brazos de río, un río grande, y luego salían dos brazos de agua. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Alabado sea el Señor. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿De quiénes? De los siervos que les sirven a Dios. Bendito sea el Señor. Apocalipsis, aquí también en el versículo 14 dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Es un río de agua viva. Y ahí está en medio de ese río el árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Amén. La Nueva Jerusalén. Bendito sea Dios. Apocalipsis 21, versículo 6. Dice así. Apocalipsis 21, vamos a leer el 6 y el 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Ah, Dios está hablando. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa fuente de agua viva, hermanos, es gratuita para nosotros. Alabado sea el Señor. Es necesario querer acercarnos a tomar de esa agua viva que es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Apocalipsis capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oído, dice el Señor Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así dice el Señor. Amén. Vamos a otra escritura muy importante. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Esos ríos de agua viva, hermanos, ríos de agua viva que salen del trono de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Ezequiel 47, versículo 1, dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Vamos a volverlo a leer, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a nosotros por tu Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. Amén. Alabado sea el Señor. Esos ríos, hermanos, de agua viva que salen del trono de Dios, esos ríos de agua viva están representados por la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ti, sobre mí, sobre el cuerpo de Cristo, nos fueron dados a cada uno, según la voluntad del Espíritu Santo, dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para una iglesia viva, para una iglesia que tiene un mover libre del Espíritu de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia
está dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Amén. Y es la revelación del Espíritu lo que nos da la palabra que nos hace conocer el amor de Cristo, el amor del Padre, la redención, el propósito de la iglesia, el propósito de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, funcionando, operando para que la iglesia viva, la que Cristo compró con su sangre preciosa, sea un lugar de milagros, señales y prodigios. La iglesia es el lugar más hermoso en el cual podemos estar. La iglesia es Cristo en la tierra. La iglesia se mueve igual como Cristo se movía con toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Amén. Donde hay nuevamente milagros, señales, prodigios. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que se movía en aquel entonces en uno de los dones del Espíritu Santo muy importantes, que es el hacer milagros, ¿sí? Que es el don que nos toca estudiar. El hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un evento o acción que contradice las leyes científicas. Cualquier ley científica la contradice y que por lo tanto es razonado como por una causa sobrenatural, específicamente por la intervención de Dios. ¿Sí? Por la intervención de Dios. Vamos a ver un caso. Vamos por favor al libro de los Hechos capítulo 9, versículo 36. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Amén. Dice así. Yo se los voy a leer con mucho gusto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Recordemos que Dios va a usar a los discípulos, ¿sí? A los discípulos en la iglesia para manifestar su voluntad. Es un discípulo, es alguien, es un aprendiz, es alguien que se sienta, escucha, toma notas, repasa notas y está sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Y dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando ahí? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una discípula y era costurera, ¿sí? Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas,
la presentó viva, llamándolo, es decir, llamando a los santos, quiere decir llamando a los que creen en el Señor Jesús y a las viudas que estaban ahí llorando, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Los milagros, hermanos, los prodigios, permiten que los que no conocen al Señor Jesús vean los milagros que Dios hace a través del cuerpo de Cristo. Amén. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Vamos a ver otro caso. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar esto? Alabado sea el Señor. Este es un milagro. Este es un milagro. Ella ya había sido declarada muerta y resucitó. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a ver otro caso. Hermanos, nuestra fe se fortalece más y más con todo lo que el Señor nos está revelando. Amén. Alabado sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿te das cuenta cómo aparecen los discípulos? Por eso es importante ser discípulo del Señor Jesucristo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo, ya es tarde, son las 10, son las 11, y Pablo seguía predicando y predicando y predicando. Gloria al Señor. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento. Cada uno de nosotros es una lámpara, por la luz que hay dentro de nosotros, que es la luz de Cristo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no te alarmes, pues está vivo. No os alarméis, pues está vivo. Estaba muerto. ¿Pero qué hizo Pablo? Se echó sobre de él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El poder de Dios resucita a los muertos. Amén. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¿Qué hizo Pablo? Siguió predicando la palabra de Dios. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Alabado sea el Señor. Esto hace el Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. No era Pablo, no era Pedro, no era Silas, no era Esteban, no era ningún hombre. No, no eres tú, no soy yo, no es ningún hombre. Es el poder del Espíritu Santo. Es la manifestación de los dones del Espíritu Santo usando aquel que cree y que no ignora los dones del Espíritu Santo, con milagros, señales, prodigios. El Señor Jesús sigue haciendo las mismas obras a través del Espíritu Santo. Amén. Es el poder del Espíritu Santo el que hace toda la obra. Todos esos milagros, estas señales, el mismo Señor Jesús cuando anduvo entre nosotros, Él pudo hacer milagros, señales, prodigios cuando se reunió con el Espíritu Santo, porque Él estaba entre nosotros como hombre.
cuando Él regresó a la diestra del Padre, ya como Dios y como hombre, entonces el Padre envió a su Espíritu Santo la promesa a cada uno de nosotros. Amén. Envió la promesa a cada uno de nosotros. Gloria al Señor, para que el cuerpo de Cristo siga funcionando como funcionó como cuando Cristo anduvo entre nosotros como seres humanos. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es posible que la fe se debilite, ¿sí? Es posible, pero Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Vamos a ver otro caso, ¿quieren? Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. 5, 12. Hay muchos casos, hermanos, muchos casos, ¿sí? 5, 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Para qué? Para sanarlos, hermanos. La sombra de Pedro sanaba a los hermanos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero Pedro era un hombre como tú y como yo. Era un ser humano. Pedro, Pablo, Silas, Esteban, Felipe, los discípulos, ¿sí? Todos ellos llenos del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo por medio de los dones como el Espíritu Santo quiere, se podían hacer todos estos milagros y señales. Amén. Milagros y señales. Y entonces todos ellos eran sanados, todos ellos eran sanados. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Y el Señor Jesús sigue haciendo la misma obra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Esos ríos de agua viva corrían desde adentro de los discípulos y podían hacer todos ellos estos milagros y estas señales por el poder del Espíritu Santo que obraba en cada uno de ellos. Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado. La próxima clase, que será el próximo martes, si Dios así nos los permite, vamos a continuar con más ejemplos acerca de los milagros que el Espíritu Santo de Dios hace a través de los discípulos según la impartición de sus dones como Él quiere. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y es nuestra oración que esos ríos de agua viva salgan de ti, de mí, del cuerpo de Cristo, para que podamos ver milagros, señales, prodigios, y todos vean, los creyentes y los incrédulos, que el Señor Jesús está en el cuerpo de Cristo, haciendo las mismas señales que Él hacía cuando anduvo entre nosotros. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tu iglesia, Palabra de Vida, México, Valle, esté, Señor, como esa casa de la cual está sobre esos ríos de agua viva, Señor, que salen del trono
de Dios y del Cordero, manifestando, Señor, los dones de tu Espíritu Santo. Bendito Padre, para que podamos disfrutar de tus milagros, señales, prodigios, una iglesia viva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que todos tus hijos, Señor, anhelen estos dones, que no los ignoren, Señor, porque son importantes para que tu iglesia, Señor, manifieste a Cristo aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos y la guardamos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Buenas noches, hermanitos. Que Dios los siga bendiciendo. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios es bueno, Georgette, todo el tiempo. Y Dios tiene cosas grandes y hermosas para cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Muy, muy buenas noches. Bendiciones para todos.